Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. El protagonismo de hoy lo van a tener los médicos venezolanos que andan por todos los países del mundo, el éxodo de los médicos de Venezuela en el mundo. En este sentido, yo quiero hacer una breve reflexión sobre este tema. En primer lugar, hay que tener presente que el desastre que este régimen ha provocado en todo lo que tiene que ver con la medicina en Venezuela, es decir, con la salud de los ciudadanos, forma parte esencial del genocidio que con premeditación, ventaja y alevosía, la tiranía ha venido ejecutando a sangre y fuego en nuestra querida patria. En cualquier hospital, clínica y laboratorio, los médicos y las enfermeras trabajan en condiciones inhumanas, casi peores a las que deberían enfrentar en teatros de guerra. Están sometidos a peligros constantes cada vez que hacen turnos nocturnos. En todos estos centros faltan los insumos más básicos, así como la mayoría de las medicinas, la infraestructura y los aparatos e instrumentos necesarios para un trabajo eficiente están completamente deteriorados o dañados. Por otra parte, la impotencia que sufren los médicos frente al dolor de personas que podrían ser curadas en cualquier otro país o en la Venezuela anterior. Hay que considerar que hay más de 560,000 pacientes esperando para ser operados en hospitales y clínicas, hospitales destartalados y clínicas también muy deterioradas y en otros casos con costos altísimos cuando no están tan deterioradas. El desprecio del régimen actual en Venezuela por sus médicos, que no valora su preparación ni su dedicación y que manipula la salud pública solamente en función de sus intereses politiqueros. Todo lo anterior, entre otras razones, ha impulsado a millares de médicos de todas las edades y especialidades, más de 30,000 a emigrar del país donde nacieron y soñaron con realizarse. Se van con un profundo dolor y luego de haber hecho todo lo posible por evitarlo. Y lo digo con propiedad porque una de las personas que ha vivido esto que estoy mencionando es mi propia hija Natalie, que es médico oftalmólogo. Bueno, todo esto y otros aspectos más los vamos a conversar con un excelente médico oftalmólogo, el doctor Juan Carlos Iturralde. Él es cirujano oftalmólogo, especialista en retina y vitreo y en oncología ocular, que debe ser una especialidad bien compleja. Imagínense, cáncer de ojo, ¿no? Él es especialista en todas esas. Bienvenido al programa y me encantaría que arrancáramos con una pregunta, Juan Carlos. La gravísima crisis humanitaria derivada del profundo deterioro del sistema sanitario es producto del éxodo de los médicos, como pretende hacer ver el régimen, o tiene su origen en otros factores. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero ante todo, gracias por la invitación en este, digamos, muy valioso espacio. Respondiendo a su pregunta, sin lugar a duda, el deterioro de la salud venezolana a nivel público corresponde a otros factores, no al recurso humano. Es decir, el déficit desde el punto de vista de recursos materiales, de insumos médicos, cada vez desde ya los años que tenemos con este régimen, se fue deteriorando de manera muy, digamos, significativa.
El recurso médico, todo lo contrario, nosotros como médicos hemos aguantado y aguantamos mucho tiempo trabajar con las uñas, trabajar con muy pocos recursos, siempre en función del paciente, siempre en función de aquella persona que busca solucionar su padecimiento de salud. Y pues por supuesto llegó un momento en que ya se toca fondo y no hay manera ni formas de trabajar y ofrecerle al paciente la salud que merece. Y evidentemente eso trajo como consecuencia un éxodo del recurso humano. Eso es lo que es el éxodo, es la consecuencia de un mal manejo de la administración pública y sanitaria del país. Mira, dime una cosa, que ya estamos llegando al final del primer negro. En la decisión, en tu toma de decisión de irte de Venezuela, ¿hubo algún hecho puntual que te impulsara definitivamente a emigrar? Sí, yo, como ustedes saben, yo me formé en el Hospital Universitario de Maracaibo, en el posgrado, en la ilustre Universidad del Zulia, posgrado de oftalmología, y luego que regresé, me formé como especialista en retina y vitrio y oncología ocular, que la hice esta última en los Estados Unidos, regresé a luchar por mi país. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en que el hospital no solamente carecía de recursos, sino que se convirtió en prácticamente un comando de campaña política. Un comando de campaña política, se politizó el hospital. Y eso llegó un momento en que, desde el punto de vista individual, intoxicaba a cada uno de nosotros. Y en lo personal, ya para mí fue intolerable seguir trabajando de esta manera. Mira, estamos llegando al final del primer negro ya, pero yo quiero dejar en el aire una pregunta para que la retomemos al regresar. ¿Cómo ha sido el contraste y el proceso de adaptación entre el ejercicio de la medicina en la Venezuela que dejaste y el ejercicio profesional en el país donde vives actualmente? ¿Cómo ha sido ese contraste? Vamos y en un momento regresamos. Ok. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Iturralde, cirujano oftalmológico, oftalmólogo, especialista en retina, vitreo y oncología ocular. Habíamos dejado en el aire una pregunta que nos interesa mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido el contraste y el proceso de adaptación entre el ejercicio de la medicina en la Venezuela, que él tuvo que dejar por razones respetables, y el ejercicio profesional en el país en donde vive actualmente? A ver. Bueno, fíjese, un contraste, digamos, de negro a blanco. Irónicamente, como ustedes saben, yo emigré a un país de Sudamérica, en el Ecuador, aquí en el Ecuador. Como todos sabemos, Venezuela es un país rico en sus cuatro lados, es decir, un país rico en petróleo, en agricultura, un país rico en ciencia, en gente preparada. E irónicamente el contraste es, yo salí de Venezuela en un hospital en precariedad y llego a este país con menos recursos y consigo hospitales públicos e incluso no, digamos, semiprivados, con un manejo diferente, recursos para trabajar en todo lo que uno necesitaba y ameritaba. Siempre la prioridad del paciente, siempre en función del paciente. Uno observa que son hospitales con infraestructuras de primera y con insumos médicos necesarios para trabajar. Entonces fue un contraste como del cielo a la tierra, irónicamente, porque sabemos que estos países no cuentan con los recursos y las riquezas que nuestro país sí ha contado. Entonces sí fue un contraste, fue un golpe, digamos, me impactó, me asombró mucho, y no solo a mí, a todo el gremio médico que conozco en este país, le ha impactado cómo países con menos recursos como el Ecuador maneja, digamos, mucho mejor la salud pública
en el país. Juan Carlos, dime una cosa, ¿por qué tú eres médico y no ingeniero o artista? ¿Quién determinó tu vocación hacia la salud y la vida? ¿Cuál fue el factor determinante? Ha podido ser allá hasta gaitero. Mi mamá es médico y siempre vio a mi mamá como, digamos, mi modelo a seguir. Tu mamá no solo es médico, es una excelente médico. Médico, exacto. Médico anestesiólogo. Mi mamá incluso hizo algunos posgrados antes de hacer anestesiología. Y realmente siempre fue mi modelo a seguir. Y mi papá también tuvo un grano de arena en mi decisión de ser médico. Siempre me motivó o pensó que mi personalidad siempre fue dada a ayudar al amigo, al prójimo. Y eso obviamente me inspiró y por eso fui médico. Luego decidí hacer oftalmología porque mi mamá tiene más de 30 años en el ejercicio de la anestesia ambulatoria en oftalmología. Conocí al doctor, digamos, Miguel Brito siendo bachiller y fue la persona que me inspiró a mí en hacer oftalmología y luego retina, fue mi mentor en retina. Son las razones o las personas que me impulsaron a elegir esta noble y, digamos, excelente profesión. Y por supuesto, Dios. Mira, de toda esta diáspora de médicos autoexiliados, ¿tú crees que algunos estarían dispuestos a regresar en algún momento? Totalmente. Total y absolutamente. Siempre, cuando nos reunimos, siempre tenemos la esperanza que haya la libertad en Venezuela y siempre tenemos esa esperanza de regresar y refundar el país. Trabajando en lo nuestro, por supuesto, en la salud que está en el suelo. Siempre tenemos esas ganas de regresar y refundar el país y trabajar nuevamente, levantar una nueva Venezuela. Mira, otra cosa también que me interesa, creo que nos interesa a todos, ¿no? En el país que ejerces actualmente, es tan importante la calidad humana del médico, además de su conocimiento. Te lo pregunto por la tradicional relación fraternal entre el médico y el paciente que ha existido en Venezuela. Ok, es muy buena pregunta, ¿no? Realmente, esto es una opinión muy personal, ¿no? El Ecuador, como saben, es un país suramericano, son latinos, y los latinos siempre nos caracterizamos por tener tacto con el paciente, el manejo, y nos involucramos con el paciente, nos entregamos al paciente desde el punto de vista científico y humano. Pero debo decir, modestia aparte, que hay una gran diferencia entre el médico venezolano y el médico ecuatoriano. Y es la parte, no solo la parte de ciencia y la parte de formación académica, sino la parte humana. Nos identifican, incluso nos hemos ganado, digamos, puestos importantes y lugares importantes en hospitales, clínicas privadas, sociedades. Hoy, digamos, cuando incluso ecuatorianos ven a un médico venezolano, lo eligen a él por la forma de cómo atendemos al paciente. Siempre me jacto de decir que el médico venezolano es el mejor médico del mundo, el mejor clínico del mundo, porque trabajamos siempre con las uñas, porque trabajamos siempre diagnosticando, viendo al paciente, solo tocando al paciente, solo examinando al paciente, incluso a veces sin muchos exámenes de laboratorio y de mucha medicina de avanzada. Y eso nos permitió involucrarnos desde el punto de vista humano con ellos. Entonces, en este país sí hay médicos, obviamente, que manejan muy bien la parte científica y humana, pero el médico venezolano siempre se destaca en eso. Mira, ¿qué cosa de Venezuela, de Maracaibo, de tu entorno, le echas más de menos? Bueno, primero en mi hogar. No me vas a decir que a todo, pero algunas cosas especiales, Concho, que te lleguen al alma, pues, que le eches más de menos. Bueno, extraño mucho a mis amigos, mis colegas, extraño el hospital universitario, porque fue mi escuela, ¿ok? Y por supuesto extraño de Maracaibo todas sus tradiciones, la comida, la gaita,
la hermandad, el calor maravino que siempre se respira y se respira. Se te nota en la cara y en la expresión. Sí. La nostalgia. Sí, como dice usted, esto ha sido un éxodo obligado, esto ha sido un éxodo, es como cuando uno se divorcia enamorado, no te quieres divorciar y no te queda otra, ¿no? Es decir, es lo mismo, es una salida obligatoria, ¿no? Y un impacto, es muy diferente. Mira, ajá. Mira, vamos a ir a otro corte y pasaríamos al último negro, donde tenemos que ir sacando algunas conclusiones. Pero yo voy a dejar en el aire esta pregunta. Y menos mal que quedó entre dos negros, ¿no? ¿Qué opinas sobre la medicina alternativa, la medicina ayurvédica, desarrollada durante siglos en la India y otras regiones del Asia? Allí tenemos en Estados Unidos hay un centro, creo que es en Los Ángeles, de Deepak Chopra, que es médico occidental, pero además es hindú y además domina la medicina ayurvédica, ¿no? Entonces, yo sé que esta es una pregunta un poquito, bueno, una pregunta un poco extraña, pero como yo me gusta leer mucho de la filosofía oriental, por eso te la dejo en el aire para cuando regresemos, ¿no? Ok, vamos y regresamos en un momento. Bueno, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Iturralde. Ya ha sido presentado y habíamos dejado en el aire una pregunta con respecto a la opinión que él pueda tener con relación a la medicina alternativa ayurvédica, que como bien dije, ha sido desarrollada durante siglos, pues, en la India y otros lugares del Asia. Adelante, Juan. Ok, bueno, en relación a la pregunta, mi opinión personal, obviamente yo fui criado, formado bajo la medicina tradicional, ¿ok? Entonces, mi opinión sobre la medicina alternativa es muchas veces que es medicina que arroja, si bien algunos sustenta que arroja resultados positivos y beneficiosos a los pacientes y a las enfermedades, pienso que es una medicina que no está basada en evidencia científica, ¿ok? Que es muy necesaria a la hora de aprobar o de administrar medicamentos o administrar algún tratamiento. Es decir, soy muy de la parte científica, de que antes de hacer algún tipo de conducta terapéutica, esta tiene que tener un sustento. Y por otro lado, me baso mucho en revistas científicas, revistas que son indexadas, revistas serias, con revisión, que son publicadas en plataformas muy serias, y lo que yo observo de la medicina alternativa es que esta no tiene muchas veces una evidencia, repito, científica, y no está basada en evidencias, en, digamos, un grupo de pacientes que son, o un determinado tiempo para que yo, digamos, en la parte individual la apruebe. ¿Ok? Me voy más con la medicina tradicional, que es aquella que obviamente sí se sustenta en bases, digamos, científicas moleculares de ciertas conductas terapéuticas. Bueno, mira, a mí me parece que las dos medicinas se complementan. Aquella, tú tienes razón, la medicina occidental es mucho más basada en todo lo que tiene que ver con la fisiología, ¿no? La bioquímica del organismo, lo que tú dices, ¿no? Aquella se basa en la curación a través del propio cuerpo, entendiendo que es una cosa integrada de la parte física, mental y espiritual, ¿no? Y ellos van más que todo con la experiencia que han tenido
a través de siglos, ¿no? Claro, por eso yo digo que quizás lo ideal sería ir viendo como ha hecho Chopra, cómo se ensambla lo bueno de cada una de las medicinas. Mira, pero te quería hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Habrá encontrado los médicos venezolanos que han emigrado a muchos países del mundo algún caso donde la principal enfermedad sea el hambre, aun cuando el país sea inmensamente rico en recursos humanos y materiales, como es el caso de Venezuela? ¿Habrá algún caso similar en el planeta? No. Yo creo que no también. No, no, es inédito. Lo de Venezuela es inédito. Sí. Es inédito un país con tantos recursos, ¿verdad? Una tierra tan rica que nos dio Dios, la naturaleza, y pasando hambre. Pienso que es un caso inédito a nivel mundial y la historia de la humanidad. Venezuela es un ejemplo, lamentablemente un mal ejemplo de esto. Sí, es un trágico ejemplo, inédito, es un trágico único. Ejemplo. Único, muy trágico. Único. Mire, ya también en esta onda de ir haciendo algunas conclusiones, ¿podría señalar algunos aspectos positivos de la lamentable diáspora de médicos venezolanos en el mundo? ¿Qué aspectos positivos se pueden derivar de esa experiencia vivencial de los médicos venezolanos en el mundo entero? Lo positivo es que aprendimos a vivir, aunque somos culturas similares, no son culturas idénticas. Y hay cosas positivas en cada uno de estos países. Estos países también tienen su historia. Son países que obviamente fueron liberados también por Simón Bolívar en su mayoría. Y lo que yo veo positivo es emular los modelos de salud, los modelos de, digamos, de cómo manejan, por lo menos en la parte mía, en la parte de la medicina, y llevarlo a mi país. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el... No, dime. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en Guayaquil, la ciudad donde yo vivo, también en otras ciudades, otras provincias, se maneja mucho, por lo menos, el concepto de fundaciones. Y estas fundaciones han servido por años, juntas de beneficencia, que manejan, digamos, un modelo de salud muy pulcro, muy honesto, siempre en servicio del paciente. Y yo vi que en mi país esas cosas no, o dejaron de funcionar, o ya no funcionaban. Entonces, eso es algo positivo que he visto acá, cómo se maneja la salud en ese sentido. Dígame. Mira, definitivamente el caos en la salud es una consecuencia, no es una causa. Es de un sistema que no funciona y que además se agrava por la incompetencia, la corrupción y la premeditación. ¿Qué opinas al respecto? Rapidito. Opino, la última palabra es la palabra perfecta, la premeditación. Esa es la mejor manera. Sí, fueron actos y han sido actos premeditados. Aquí no solamente es error por ineficiencia, no. Aquí es ineficiencia y al mismo tiempo premeditación. Incompetencia, corrupción y premeditación. Así es. Eres la primera persona que capta el término de la premeditación inmediatamente. Todo esto nos lleva, creo yo, a luchar por un cambio profundo en el liderazgo de la nación. Sería muy importante hacer realidad la idea ignaciana de en todo servir con amor, que parece que eso es fundamental. No sé qué opinas, pero yo creo que el problema central es político, no politiquero, político. Son fundamentales los principios éticos y morales, los cuales tienen que estar por encima de cualquier fanatismo ideológico. No sé qué opinas al respecto ya para cerrar. Bueno, muy de acuerdo con su opinión, muy de acuerdo con su mensaje. Repito, sobre todo en el plano de la salud, en el plano de la educación. Un país sin salud y sin educación es un país que no va a levantarse, un país que está en ruinas. Entonces, la salud va por encima de cualquier ideología política. Nos enfermamos, digamos, chavistas, no chavistas.
sea, cualquier ideología política no nos va a diferenciar. Y por eso es que cuando la salud cae en un plano político o politiquero, obviamente se va a deteriorar. El servicio siempre del prójimo, al servicio de nuestros pacientes, que son los que más necesitan, sin ningún tipo de distinción política, raza, sexo, edad, en lo absoluto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Iturralde. Hemos tenido una conversación muy nutritiva que creo que no solo va a ser útil para nosotros dos, sino que también va a ser muy útil para toda la gente que nos va a ver y nos va a escuchar. Bueno, muchas gracias y esta no va a ser la última vez que nos veamos por entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Para mí un honor. Para mí un honor que ser invitado a este espacio. Igualmente. Bueno, nos despedimos por nuestro canal Visión Democracia TV, Construyendo Futuro, y recordándole a toda la gente que por favor se suscriban al canal, porque todo esto nos estimula y muy pronto estaremos de nuevo con ustedes. Hasta luego.